Hola chicos, ¿me oís bien? Estamos teniendo problemas con el sonido, a ver si me podéis escuchar ahora. ¿Vale? Los que vayáis entrando, porfa, decidme si se me escucha bien. Que hemos tenido problemas con el audio del directo, ¿vale? Bueno, pues nada, lo que decía al principio, día muy doloroso para el madridismo, un día muy complicado para nosotros y, y de difícil explicación en cierto modo, o fácil, ¿no? Después de todo lo que hemos visto en el terreno de juego del equipo. Realmente nos han pasado por encima. Yo solo he visto al Real Madrid metido 10 minutos en partido y vamos a ver cómo encajamos esto. Yo creo que hay un doble análisis, por una parte lo que tiene que ver con el partido y el Real Madrid lo que tiene que hacer es descontextualizar todo de cara a la liga y pensar que lo de hoy, sea o no un accidente, es un accidente para ellos. Mentalmente el equipo se tiene que quitar de lo de hoy. Y luego el club lo que debería es fijarse en la situación que tiene ahora mismo. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, chicos, ¿me escucháis bien, no? Que he tenido problemas antes, lo siento con el sonido. Entonces, realmente a nivel futbolístico nos han pasado por encima. El 4-4-2 está claro que no ha funcionado. Es lo que os decía en la previa, que un sistema tú puedes pensar que puede funcionar, pero es verdad que no se ha probado y se ha ejecutado en un día donde no ha salido bien. Y es muy importante el malísimo nivel de presión, de intensidad y de carácter demostrado por el equipo. Ellos en todo momento han sabido encontrar los espacios entre líneas, saber mover muy bien el balón, han presionado muy bien sin balón y en todos los parámetros a técnico-táctico nos han pasado, ¿no? Nos han vencido clarísimamente. Nos han marcado 4, nos podían haber metido más. Muy retratado Ancelotti, por supuesto que es al final el director técnico del equipo, y todos los jugadores, aunque claramente unos más que otros. Pero creo que hoy todo el equipo nadie se salva. Nadie en absoluto se salva del equipo. Muy jodido, que se le va a hacer, pero bueno, ahora toca mirarnos el ombligo y aprender de los errores. Ese debería ser el discurso y ese debe ser el mensaje, ¿no? Que el Real Madrid lo que tiene que hacer es una introspección y seguir compitiendo en la liga. Es decir, tener la capacidad, insisto, de quitárselo de hoy de la mente. Son semanas que van a ser muy duras, estas 2 semanas, van a ser días muy jodidos y el equipo tiene que marcar el focus en el siguiente encuentro y en la Champions de cara a competir. Pero Ancelotti también tiene que tener claro que hay jugadores que están muy marcados ahora mismo. Hola Leo, hola Josain. Quique, qué vergüenza, hoy no se capea nadie, ni el técnico, no, nadie. Todos señalados, todos marcados. Creo que te he dejado el comentario más de una vez. Ancelotti nunca ha sido entrenador, no tiene ni puta idea. A mí lo que más me ha preocupado Ancelotti, más que el 4-4-2, es lo que ha hecho luego en la segunda parte, dejando 3 defensas, uno para uno, cuando nos estaban pasando por velocidad, ¿no? Creo que el cambio era 4-3-3, meter a Álava en el lateral izquierdo, que es lo que tenía que haber hecho. Nacho ha sido reventado por Dembélé, pero bueno, De Jong también en los espacios entre líneas, Ferran Torres ha hecho lo que ha querido, Aubameyang ha ganado la partida a los centrales, o sea que no creo que sea solo una cuestión de lectura individualizada, creo que tiene un contexto colectivo el análisis de hoy. Cuando te ganan 4-0 no es solo por una jugada puntual, que luego hay pequeños detalles, puntos de inflexión, lecturas individuales que podemos hacer las que queramos, pero para mí sobre todo es una lectura colectiva, coral, donde el Barcelona ha tenido un ideario y una estructura y nos han ganado mediante una idea clara de juego bien ejecutada. El Madrid, una idea que no ha podido ejecutar ni ha sabido. Mira cómo las chicas, físico, físico y físico, sí. Pero también talento. El Barça ha jugado muy bien al fútbol. Y lo de Casemiro de central para verlo, claro. Es que, es que la situación de cambio táctica que ha hecho en la segunda parte se veía que no podía funcionar. Ya al principio así lo hemos visto. Entiendo que tengas que arriesgar, pero arriesga con cabeza también, macho. Que no es lo mismo que te ganen 2-0 que 4, nunca. Y luego habrá que ver los mensajes que todo tiene a nivel de consecuencias de cara a la próxima temporada. Para mí, está claro que el Real Madrid necesita refuerzos, pero esto antes de París y después de París. Pero está claro que el Real Madrid necesita cambios estructurales, 4 o 5 fichajes, aparte de lo de Mbappé, otros 3 4 jugadores y dar frescura y que los jóvenes vayan ganando protagonismo. El fútbol es ritmo y frente al Chelsea nos puede pasar algo parecido frente a equipos de ritmo alto. Hola Juan Francisco, qué cochinada del Madrid. Un poquito cochinada, sí. Tchouaméni, Birks y Reece James ya, la gente pidiendo fichajes, chicos, la liga peligra, pero seriamente. ¿Ves? Yo no pienso que la liga la vaya a perder el Madrid. Creo que vamos a ser campeones.
Ya lo dije también en la previa y no quiero ser malfario, pero hoy con un empate yo me iba contento. Ellos llegaban con la necesidad de demostrar en el Santiago Bernabéu, eh, tenían claro que querían enviar un mensaje. Para ellos su liga era hoy. Para ellos su liga era ganar hoy y enviar un mensaje de cara a la próxima temporada. Y lo que ha dicho Nacho como capitán es una puta vergüenza. O sea, hoy el Real Madrid ha salido en modo paseo. Es lo que ha dejado claro. O sea, en modo, no hemos salido con la intensidad necesaria, hemos estado pensando, ha dejado caer como pensando en la ventaja. Tú contra el Barça no puedes salir así, tío. No puedes. Yo no creo que la liga peligre, yo creo que tampoco. De verdad, yo no creo que peligre la liga. No lo veo así. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice Álvaro, la liga está ganada igualmente. El Barça tiene que jugar con el Sevilla. Bueno, vamos a ver ese duelo. Necesitamos reforzar el lateral derecho. Hoy, bueno, Carvajal de los más marcados. Es que el lateral derecho del Real Madrid no tiene nivel ahora mismo. Pero vamos, en varios puestos el equipo tiene problemas. Hoy la baja de Benzema, por supuesto, no hemos hablado de ella. Pero el equipo no se puede caer tanto como un castillo en naipes sin Benzema y Mendy, no puede ser. Ancelotti no merece entrenar al Madrid después del partido de ida del PSG y este partido. Los dos peores partidos que hemos hecho la temporada, el de ida frente al PSG y el de hoy frente al Barça. Más de media plantilla tiene que ir a la calle, no dan nivel. El Madrid no se tomó muy en serio este clásico y eso es lo que no puede ser. Aparte de que futbolísticamente ellos hayan ejecutado bien los movimientos, su juego, las dinámicas de tocar, de mover, de presionar, todo lo que tenía Xavi, amplitud, con Ferran, con Dembélé, sí, pero luego está lo que haces tú para revertir, para responder. Y es que el Madrid solo ha respondido 10 minutos en todo el partido. 10 minutos. Bueno, el Sevilla tiene que jugar contra el Barcelona, el único que me da miedo es el propio Barça. Ahora están a 12, si gana el partido del Rayo, se ponen a 9, sí se van a poner a 9, no lo dudo. Iñaki subió un directo pidiendo que Ancelotti se vaya ya. ¿Qué opinas de eso? Pues que yo creo que las lecturas así tan en caliente no. Entiendo, que yo soy el primero que hay muchas cosas que no aguanto ni trago de Ancelotti, pero creo que las lecturas en caliente son peligrosas. Es necesario, como dices, varios fichajes, pero o traes un entrenador que ponga orden o en los momentos importantes nada. Bueno, sí. A ver si se entera el Madrid que esos partidos hay que ganarlos como sea. El jardinero lo tiene clarísimo y eso pasa factura. Faltan laterales, nos dice Sebastián. Sidney de León, ¿cómo le podríamos competir al Chelsea si nos golea un equipo de Europa League? Bueno, es que el Barcelona, amigos, me da que no es un equipo de nivel Europa League. Creo que es un equipo de algo más que de Europa League, aunque juegue la Europa League. Pero evidentemente van a progresar. Han fichado buenos jugadores, han traído un nuevo entrenador. Ya se veía que van a mejorar. Es que yo, vamos, veía a la gente diciendo, bueno, el Madrid va a pasar por encima del Barça, tal. Bueno. O sea, tío, que esta gente han venido a morir y a dejarse el alma en el campo. Tú no puedes salir como ha salido el Real Madrid. Pero luego futbolísticamente, o sea, lo mal que saltaba la presión el Real Madrid, unos iban, otros no iban. Era un desaguisado táctico, la presión de Modric, Kroos, pero Casemiro se quedaba o presionaba a Rodrigo y no Vinicius. Por cierto, de Vinicius, cuando queráis hablamos. ¿Volvieron a manchar el escudo? Pues sí. Para mí lo de hoy es una mancha en el escudo. Estoy muy de acuerdo con Manolo. Es una mancha a nivel de escudo el partido de hoy. Es decir, yo digo, no hay que sacar unas conclusiones súper generales, pero lo de hoy es una vergüenza. Pero ya os digo, chicos, yo voy a respetar todas las opiniones, pero creo que después de estos partidos sacar todo tipo de conclusiones es peligroso. Luego vamos a ver si ganamos la Liga Supercopa tal. Bueno, yo creo que va a quedar una muy buena temporada. Extraordinaria no, pero muy buena temporada. El Madrid tiene problemas. ¿Y esos problemas se arreglan solo con Mbappé? Pues no. Con Mbappé y Haaland, ayuda, pero desde luego el equipo necesita algo más. Y apostar por la gente joven, chicos. Por la gente joven, Valverde, Camavinga. Ir cambiando un poco las estructuras formales del equipo. Quedan 9 partidos, hay que ganar 6 partidos para ganarla. Es que lo que dice Raúl, el Madrid puede ganar perfectamente 6 partidos, chicos. No me jodáis. La mancha de escudo es del entrenador. Pues de todos, pero gran parte del entrenador. Quique, 1-0 hubiese sido un buen partido, pero 4-0, a ver, nunca. Yo entiendo que estéis cabreados, yo estoy más cabreado. Yo como creador de contenido no me puedo poner aquí a despotricar en absolutamente todo, estoy súper quemado, pero yo quiero tener un mensaje también constructivo, tío, de que el equipo irá mejorando de cara a la próxima temporada, de que vamos a ganar la liga y de que hay cosas que se tiene que aprender de ellas. Y eso es lo que quiero pensar.
el partido fue más desastre del Madrid que mérito del Barça. Pues yo creo que las dos cosas. No son una u otra. Si perdéis la liga es para matar al equipo. Por aquí ya dijimos muchos que Ancelotti debía irse, pase lo que pase. Pero en verano, ahora no es el momento. Bueno, esto lo decíamos antes del Barcelona, gente como Carlos y como yo. Que la línea de Ancelotti no es la mejor. Pero también uno puede llegar a pensar hasta que Ancelotti corrija, tío, ciertas cosas. Pero es verdad que a cada día que pasa, cada jornada que pasa, me cuesta más. Y es un tío que me cae muy bien. Pero es que toma decisiones realmente a mí, sobre todo me preocupa la segunda parte a nivel de decisión. Porque lo de la primera parte tú metes el 4-4-2 y así de previa dices, bien, es lo que hemos dicho, bien, un 11 que sacaríamos todos. Pero lo ha ejecutado fatal, el equipo no sabía presionar, no sabía colocarse sobre el campo. Es que solo juega al 4-3-3, ese es lo único que sabe jugar. Y sin Benzema se le cae el castillo. Es un equipo en ese sentido plano. Plano. Y una dependencia absoluta de Benzema. Que yo entiendo que se dependan de grandísimos jugadores y tal, pero sin Benzema y sin Mendy hoy el equipo ha salido derrotado, tío. Ha salido derrotado, macho. Eso no puede ser, tío, no puede ser. Cuidado con lo que se puede venir. Toca Atlético y Sevilla todavía. Sí, bueno. El equipo no está entrenado, no saben presionar. En eso, yo marco una línea también ahí de trabajo que hay que hacer, tío. Tú, en el fútbol de hoy en día, tienes que ser un equipo con capacidad de estresar al rival, de presionarle, achucharle no por momentos, sino tener una constancia. Y el Madrid eso no lo tiene trabajado. Yo creo que es una culpa del entrenador y, por supuesto, de jugadores. Yo creo que es una mezcla. A mí tampoco me gusta decir que es o esto o lo otro, tío. Yo creo que hay grises, hay puntos intermedios. No, todo no es culpa todo del entrenador, como dice Leo. No lo es culpa del entrenador y de los jugadores. Gallardo no puede venir hasta diciembre, tiene contrato hasta final de año con River. Bueno, vamos a ver cómo termina la temporada, ¿eh? Porque evidentemente todos tenemos en mente cosas, jugadores, entrenadores y aparte de Kylian, nada queda claro. Vamos, no queda claro ni si continúa Modric, por ejemplo, que yo cada día quedan Celta en Balaidos, Getafe en casa, Sevilla fuera, Español en casa, Osasuna fuera, Atlético de Madrid fuera, Levante en casa y Cádiz fuera. Bueno, hay partidos muy asequibles como yo creo que es el Levante, Getafe en casa, Cádiz fuera incluso te diría que vamos a ver cómo está ahí, pero también hay partidos duros. ¿Qué opinas de Vinicius? Hace rato que no me está gustando nada. Es que Vinicius yo creo que lo tiene reventado Ancelotti. Es que Ancelotti no ha manejado bien sus recursos de plantilla. Y es verdad que de aquellos partidos en los cuales al equipo no lo agitaba, no lo movía, muchos decíamos que tenía que mover, los resultados le daban la razón, pero es verdad que al final, a largo plazo, pues obviamente pues hay cosas que se te empiezan a escapar y el equipo no está fresco. La oportunidad de Vinicius es un punto de inflexión. Si marca ese gol Vinicius, los goles te cambian tendencias. Evidentemente no solo es culpa del entrenador, pero es una parte importante. Hombre, el entrenador tiene una parte importante de culpa, pero los futbolistas, gente ahora mismo como Casemiro, Carvajal, Vinicius muy marcado, el partido de Kroos también, Nacho marcado, más que nada, porque es que no tiene que jugar de lateral izquierdo, es que es Álava el que tenía que jugar ahí. Para poder frenar mejor a Dembélé, que ha sido una de las claves. El juego de Dembélé y Ferran Torres por bandas, tío, y los juegos al espacio. No, no. No sé, tío. A mí Ancelotti ya sabéis que no me convence, chicos. Pero va a venir un entrenador con capacidad de poder ajustar cambios de verdad. Eso no lo veo yo. No lo veo, tío. Ancelotti es otro del Bosque. Gana la liga porque no hay rivales y cuando gana... Bueno, yo ahí... yo soy de los que digo que ganar una liga u otra vale lo mismo, pero no. Los contextos son diferentes. Y si tú ganas esta liga está muy bien, vamos a contar con ella. Yo la voy a celebrar de puta madre, pero toca decir que esta liga la hemos ganado frente a un Barça que ha llegado tarde, muy tarde, con una situación muy crítica al principio de temporada, con un Atlético de Madrid que es un buen equipo, pero obviamente el Atlético de Madrid también tiene su punto de banda como equipo y el Sevilla es un equipo que es lo que es. Hola Yasnini, ¿qué tal? Enhorabuena. Yasnini es del Barça. Eh, Raúl, que Haaland no viene. Quiero ser positivo, que de esta nos levantamos y ganaremos la liga con tranquilidad. Bueno, con tranquilidad ya lo veremos, pero yo creo que vamos a ganar la liga. Sí, la vamos a ganar. Y Hazard y Bale, ¿dónde están? Y si no valen hace tiempo que deberían haberse ido. Es fácil, a ver, pensarlo desde aquí, pero a ver quién es el guapo que quería Hazard o Bale ahora con la situación. Bale termina contrato, se lo van a quitar y Hazard, pues... también a ver quién paga parte de la ficha.
El problema que le veo a Vinicius de aquí a futuro es que, a diferencia de los grandes jugadores, hace un ida y vuelta como lateral y se desgasta muchísimo más que Mbappé, por ejemplo. Bueno, aparte de eso, yo creo que es que técnicamente no le llega para definir bien las situaciones. Tiene un problema de indefinición que, aunque haya mejorado esta temporada, no le da para dar el salto y subir a la escalera de los grandísimos jugadores. No le da, tío. Yo sigo sin verlo. ¿Cómo que no viene? Si dijeron que se iba a reunir el CEO del Dortmund con Floren para cerrar el fichaje. Bueno. Ya. Vamos a ver si viene Haaland. Quiero verlo. ¿Cuánto dinero paga el Barça a la Liga de Fútbol Profesional para que lo beneficie? Bueno, sí, la entrada de Aubameyang ha sido criminal, pero hoy con el árbitro, tío, podemos hablar detalles importantes, evidentemente, pero hoy el Barça nos ha pasado por encima, ha sido mucho mejor, nos ha podido marcar 7 goles, 8, o sea... ¿Que pensáis que Haaland va a venir? Ojalá, tíos, ojalá que lleguen Mbappé, que lleguen Haaland. Hoy nos faltó el mejor jugador que tenemos, espero que se recupere pronto. Bueno, vamos a ver, En principio debería estar contra el Chelsea, esperemos que no se caiga el equipo. Ya os digo, es muy importante el trabajo psicológico, mental y luego futbolístico. Y recuperar a las piezas bien para encarar la recta final. 9 partidos, 9 finales que quedan. Son 27 puntos. Hay que garantizar, cueste lo que cueste esta liga. No es positivo las últimas informaciones sobre Haaland. Es que yo... Es verdad que ahora estoy un poco en una nube negativa, pero hoy no es el día para que me preguntéis si Haaland va a venir, porque la verdad no lo veo claro. Y pensáis que, hombre, evidentemente, llegando Mbappé y Haaland solucionas muchas cosas, muchísimas, pero creo que el equipo necesita más, tío. Necesita ya en el centro del campo aire fresco. Y que de verdad tanto a Fede Valverde como Camavinga les den paso, tío. Les den paso y que se estructure poco a poco un nuevo centro del campo. Entonces el Ramón de Mon es un vendehumos. Pero es que Ramón no ha dicho que vaya a fichar por el Real Madrid. Ramón ha dicho que va a haber una reunión. Vamos a ver si se cierra el fichaje. Si hay una reunión no tiene por qué cerrarse el fichaje. O Ramón ha dicho que 100% viene Haaland al Real Madrid. Pero es que con Mbappé y Haaland no hacemos equipo. Claro, es que vamos a ver, es que no hay nada hecho. O sea, una cosa es que se vaya a reunir con el CEO, con Watzke, y otra cosa es que se vaya a cerrar. Vamos a verlo. Kroos ya no da más. No. Pero joder, Raúl, tío, pero no sé, tío. De todas maneras, hay que apoyar al equipo, tronco, en estas situaciones. O sea, que venimos de una situación donde éramos los putos amos del fútbol mundial frente al Paris Saint-Germain, imparables, tal no sé qué, nos llega el Barcelona y nos funde hoy y ya todo es una puta mierda. Pues no sé, tío. A ver, me gustaría tener un punto intermedio, que yo estoy cabreado de la hostia, pero ¿qué voy a hacer aquí? ¿Romper el ordenador? Pues no, tío, quiero pensar que lo de hoy ha sido una chufla de partido por nuestra parte, que el entrenador ha empleado malos recursos tácticos, que a nivel técnico hemos hecho un partido realmente lamentable, o sea, peor imposible, y que la liga de igual manera la vamos a garantizar. Ya está. Si no, que me voy a dormir, cierro el canal, tío, pues no, tronco, no. No, yo voy a pensar que el Real Madrid es capaz de recuperarse, que tiene... Claro, ni antes éramos los mejores ni ahora somos los más malos. ¿Qué es eso, tío, Raúl? Exacto. Es que ni antes éramos los favoritos para la Champions, ni ahora somos una putísima mierda de equipo. Que ahora parece que no vamos a poder ni ganar al Cádiz. Pues oye, que si el equipo empieza ahora, que va a perder la liga, que empieza a perder todos los partidos, pues nada, yo pues cierro el chiringuito y ya está. Pero no voy a pensar eso ahora mismo, sinceramente, yo eso no lo voy a pensar. Porque yo he visto al Madrid perder partidos contra el Barcelona. Ah, bueno, que el Madrid no muerde, ya está claro. El Madrid a nivel de intensidad ha hecho un partido vergonzoso. Salir así, eso es una puta vergüenza, salir contra el Barcelona. Saliendo con esa actitud, es una putísima vergüenza. Eso lo compro. Claro, pues mira, el sueño se ha cumplido, por desgracia. Bueno, eso es una pesadilla más que un sueño. Macho Leo, eso es una pesadilla. Una pesadilla. Hoy en día en el fútbol, ritmo alto, intensidad y equilibrio para generar desequilibrio son claves. Y en estos aspectos el Real Madrid ha estado deficiente. Deficiente, absolutamente paupérrimo. O sea, ya está. Patético. Que el partido haya sido patético, os lo compro. No voy a pensar en que el Real Madrid ahora mismo está en crisis, chico. Ahora, pues sí, podemos pedir dimisiones. Con Ancelotti cuando ganamos 3-1 no pedimos nadie dimisión. Ahora vamos a pedir dimisión.
Que yo no soy de Ancelotti. Que Ancelotti para mí no es el entrenador adecuado. Ah, vale. Ahí está mi amigo Miguel Ángel, ¿qué pasa, tío? Ancelotti, dimisión, buenas noches. Ah, joder, macho, pues nada. Ancelotti no va a dimitir, ya os lo digo. Y no lo van a echar si gana la Liga al Madrid, también os lo digo. Así que yo creo que hay que estar con el equipo, tronco. A lo mejor es un discurso baladí, pero yo creo que hay que apoyar al equipo. ¿Que yo estoy cabreado? Pues estoy muy cabreado. ¿Que no voy a ver el chiringuito? Pues no voy a ver el chiringuito ni mierdas así con ciertos personajes. Muchos Miguel Ángel decimos que Ancelotti no debe ser el entrenador del Real Madrid. Pero yo creo que después de lo de París todos estaban muy, muy contentos. Ya lo dijo Chicleto, tranquilidad, estamos a 9 y en cuartos. Bueno, yo creo que la liga la vamos a cerrar, ¿eh? Yo creo que la liga la vamos a ganar. Y por supuesto que tiene que haber un discurso de introspección y de lectura de que el equipo tiene que mejorar muchas cosas. Muchas cosas. O sea, una cosa no quita la otra. Es decir, tiene que haber un punto de apoyo y un punto de autocrítica. Leo, eso que estás diciendo es una puta verdad, tío. O sea, hoy ha salido de bloque bajo a bloque medio. O sea, mezclaba según la línea, unos iban alto, otros bajo. Un desastre. Y así un equipo con mínima calidad te va a reventar. Si es que hoy otro equipo nos hubiera... Un Villarreal hoy también nos mete 4, ¿eh? Lo del PSG salió bien por jugadores y no por el entrenador, cuyo planteamiento fue lamentable hasta el descanso. Sí, que se vio obligado, ¿no? Se nos viene el Chelsea y a ese equipo no le hemos ganado nada. Si es que yo creo que en Champions no vamos a pasar. Ya os lo digo, yo creo que en Champions estamos eliminados. Pero vamos a ganar la Liga. Yo os pregunto, ¿ganar la Liga y la Supercopa es un buen resultado a final de temporada, sí o no? ¿Lucas Vázquez es jugador para el Real Madrid? Pues para mí no es jugador para el Real Madrid. Esas son las renovaciones que ha hecho este club. Hasta 2025, Lucas Vázquez. Ha sido una vergüenza. Alberto, pues sí, ha sido una puta vergüenza lo de... ¿La cantera existe? Parece que no. Pues no existe, no. Y eso sí que me jode de Ancelotti. Porque yo creo que en la cantera hay buenos jugadores que pueden dar profundidad. Para tener a ciertos tíos ahí chupando la banqueta, pues claro. Hoy Barcelona nos están faltando el respeto. No miréis nada del Barcelona, de verdad, tíos. Yo, por vuestra salud mental, os lo digo. Puedes ganar la liga, pero este 0-4 marca un cambio de tendencia. Joder. Nos está viniendo una Barcelonitis por aquí acojonante, macho. Madre mía. Ya viene la Barcelonitis. Luego decimos de la Madriditis, ¿eh? Pero nos está viniendo una Barcelonitis de caballo. Ya hemos ganado más títulos que el año pasado. Pues sí. Ellos ya están aquí de nuevo y creyéndoselo. Pero si yo te lo dije, Miguel Ángel, que el Barcelona había vuelto y tú me decías que no, tío. Pero si yo te dije que estaban volviendo y tú me decías que no, ya has tenido que ver esto, troncos. Es que de verdad. Yo creo que gracias por tocarme los huevos esos comentarios, tío. Si el Barcelona ya se veía que iba a estar y yo dije que a ver si sacamos un empate sería un buen resultado porque no lo veía claro y hoy el Madrid ha salido a pasearse por el campo. El partido del Real Madrid ha sido un pollo sin cabeza táctico y luego encima a nivel de intensidad, de piernas, de placa, hemos estado pero terriblemente, terriblemente mal. Terriblemente mal. No ganábamos ningún duelo y no robábamos balón porque presionábamos mal. Ellos en cambio han presionado muy bien. La Sabineta funciona. Pues claro que funciona. Porque tiene calidad y porque tiene un entrenador que entiende ese discurso y los jugadores están con él. Valverde fue el único que hizo algo. Saludos desde Uruguay. Pues Valverde, descolocado y no ubicado, pero sí, por momentos. Pero para mí, Courtois ha sido el mejor. Courtois para mí ha sido el mejor hoy. No ha dimitido el abuelo de Heidi todavía. Joder. La verdad es que hoy va a ser, el directo va a ser intenso. Lo de hoy ha sido vergonzoso, pero yo quiero que también vengáis a desahogaros, chicos. Vamos a desahogarnos juntos todos y a quedarnos a gustito. Con respeto, vamos a intentarlo con el mayor respeto que podamos. Yo para mí solo salvo a Courtois, ya os lo digo. Así es asqueroso partido del Madrid, pero el arbitraje también. Bueno, la entrada de Aubameyang ha sido criminal. Ya lo has dicho, creo que hasta el Celta nos metía 4. Hoy, perfectamente. Necesitamos recambio para Benzema. Te lo compro, Hick. Es que Karim tiene nada que tiene, va con Francia, tiene más desgaste. Pero lo de Benzema ya se veía venir. Es que este hombre ha reventado a Benzema y a Vinicius, con la diferencia de que Vinicius, digamos, o sea, está muerto físicamente y el otro ya lesionado. O sea, tal cual. Aquí va a venir Mbappé.
Pues eso parece, macho. Mbappé está hecho ya. Sí, sí que está hecho. Efectivamente, amigo. Valverde tenía que ser el falso 9 para presionar a los centrales, no Modric. Pero aunque hubiéramos alineado bien, el planteamiento general fue muy malo y perdíamos igual. Pero la falta de Benzema no es la causa de este partido, yo creo. Yo creo que es, hombre, a ver, la presencia de Benzema ayuda. Yo creo que es una lectura más profunda de mal planteamiento general. Pero obviamente con Benzema creo que evidentemente te da una mayor naturaleza de equipo, mayor naturalidad con su 4-3-3. Si lo que ha pedido el Barça en efectivo, Messi, Suárez, Griezmann, le pasa al Real, no levantamos cabeza en años si eso es culpa de que no hay director deportivo. Bueno, te recuerdo que a Cristiano Ronaldo le perdimos, ¿eh? Que no era moco de pavo. Y hemos perdido también a Sergio Ramos, hemos ido perdiendo leyendas y más que vamos a ir perdiendo. Valverde, Camavinga, nosotros sí tenemos futuro. Ancelotti tiene mucho mérito, sin tener ni idea vive él y su hijo de esto. Entre Gos esta mañana y Rodrigo esta noche, vergüenza, joder. Le metemos el básquet de por medio, madre mía. Laura Gavidia, tenemos que buscar otro entrenador. Gallardo, el entrenador de River. Bueno, chicos, veo que muchos apostáis en este canal por Gallardo, Marcelo Gallardo de River Plate. Yo creo que no va a haber cambio de técnico, creo que se va a seguir apostando por Ancelotti y en tal caso, pues los fichajes que... Bueno, vamos a ver qué fichajes se dan. Yo estoy expectante por los fichajes que se puedan dar. Quique, me voy a llorar, vuelvo en 5 minutos. Venga, Alberto, te espero aquí. Yo estoy aquí, aquí estoy en las buenas, en las malas. Ya vuelvo a casa, Ana Paula por fin ya vuelve a casa, que hoy ha habido un momento de tensión máxima, que no funciona directo, estaba acojonado. Está muy acojonado. ¿Qué opinas sobre Rodrigo? Pues sobre Rodrigo, ¿qué opino? Pues yo creo que le falta, sobre todo, por encima de todo, personalidad en el empleo de su juego. Creo que le falta personalidad en sus acciones, creérselo más. Me gustaría que se lo creyera más. Qué triste haber ido al Bernabéu. Bueno, Ana Paula ha ido al Bernabéu, eso tiene que ser terrible. Ana Paula ningún clásico va a ir más, porque cada vez que va, perdemos. O sea, que ya, que se olvide de ir a los clásicos, porque el Madrid pierde. Las 2 veces que ha ido, palmatori. ¿Tuchel o Klopp? Pues no va a venir ninguno de los dos. Si yo tuviera que decidirme por uno, yo te diría que Jürgen Klopp. A la Madrid, hoy y siempre. Claro que sí, Enrique. Bien. Ese mensaje me mola, chicos. También un poquito para animar el cotarro. ¿Le doy es para mear y no echar gota? Pues sí, también. Quique, si sigue Ancelotti, ¿qué más dan los fichajes? ¿Va a seguir jugando Kroos y Modric? Bueno, nunca se sabe. Valverde poco a poco parecía coger más protagonismo. Vamos a ver. Tiene que haber también un discurso interno y que alguien le diga cosas. También a Carlo Ancelotti. Y hombre, con Mbappé y Haaland, si vinieran los dos, la mejora va a ser brutal. Pero suficiente para lo que tenemos que mejorar. Hay otros puestos. Para mí seguimos necesitando 2 defensas, un lateral y un central, acompañando a Álava y Militao. Nacho es lo que es. Evidentemente Marcelo tendrá que irse y buscar un lateral izquierdo que compita con Mendy, dentro de que Mendy para mí es garantía de éxito. Miguel Gutiérrez, Fran García, algún chaval que le dé competencia a la zona. Y en el centro del campo, para mí, Tchouaméni, que le vaya quitando minutos a Casemiro. Valverde, Álava y Courtois, los mejores del Madrid en la derrota. Iden, Leo, estoy totalmente de acuerdo. Leo, hoy estamos muy de acuerdo tú y yo. Bien. Bien, en eso por lo menos algo es algo. Si se fuera Ancelotti, ¿quién sería el mejor entrenador? Pues ya sabéis que mis entrenadores favoritos están Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, son mis 2 entrenadores favoritos. Pero si buscamos un perfil casa, made in Real Madrid, alguien que entienda el club, de fútbol moderno, ofensivo, yo aposté al principio de temporada por Xabi Alonso. Le tengo un respeto máximo, me hablan maravillas de él y un trabajador incansable. Y además entiende muy bien el fútbol y creo que nunca se sabe. Zidane llegó así y tal y fue un hombre que ha hecho historia. Nunca se sabe. A veces vienen entrenadores con una cartera en forma de currículum brutal, no triunfan, y otros que llegan en modo neófitos y triunfan. Necesitas que se sume todo. Evidentemente el entrenador no gana solo. Entrenador, jugadores, una idea, una dinámica, y el Madrid tiene que ir implementando nuevos recursos, chicos. Nuevos recursos con la juventud, con la proyección, gente física rápida, y el centro del campo, os lo he dicho muchas veces, es el corazón de un equipo. Hay que hacer una limpieza en la defensa. En la limpieza, más que una limpieza, en el lateral derecho hay que hacer un movimiento. Nos traemos a cualquier alemán seguidor de Rangnick y nos va mejor que con Ancelotti a nivel de intensidad. Pues sí, tío. ¿Y Xabi Alonso estaría deseando volver? Pues sí.
Perdonad que beba agua, pero es que si no me quedo seco. Hola Deadpool, ¿qué tal? Nuestro Junior, ahí está. Bueno, 30 likes, chicos. Vamos a apoyar el directo aunque sea. Os lo agradecería. Pulgar arriba, pulgar arriba al directo. Para apoyar este canal madridista. Se volvió de la lloradita. Bien, Alberto, pues quédate aquí, tío. Quédate aquí, que todavía tenemos que hablar. ¿Habéis visto la rueda de prensa de Ancelotti? Yo sí que estoy un poco outside de la rueda de prensa. Esto no he querido escuchar a Butragueño prácticamente. Me estoy quitando un poco de todo esto y estoy intentando absorber el partido. Es duro. Es duro. Y entiendo que el Barcelona haya ganado su liga particular. Lo entiendo. Y que ellos van a retroalimentar su ilusión ganando este partido como lo han ganado. Nuestra labor es bajar todo ese suflé. Tenemos que bajar ese suflé anímico ganando esta liga y haciendo bien las cosas de cara a la próxima temporada. Eso es lo que pienso. Bueno, Ana Paula ya llega, por suerte. Ya la tenemos aquí con nosotros. Bueno, ha habido un momento de estrés, chicos, hoy en el previo. Hemos conectado mal en el directo, pero luego bien. Así que lo importante es que lo hemos podido arreglar. Para jugarle al Barcelona, que siempre juega parecido, se necesita ritmo y presión, correcto. Y nosotros, desde que se fue Mou, cada día presionamos menos y peor. Hombre, yo creo que ha habido momentos con Zidane donde el Real Madrid sí que ha presionado bien, ¿eh? De hecho, más momentos con Zidane el Real Madrid ha presionado bien que con Ancelotti, os lo digo así, ¿eh? Pero bueno, son épocas y hay jugadores que se hacen mayores. Hay que valorar el tema de Modric. Yo no tengo claro que Modric vaya a continuar el año que viene. Y obviamente tomar determinaciones con jugadores como Kroos y Casemiro, que pueden seguir jugando, pero esto es como en el baloncesto, que los veteranos vayan tomando otro perfil. Si es que el problema es que el Madrid no tiene por qué deshacerse de Kroos y de Casemiro, de Modric, tío, pero que sí, digamos, se le dé más protagonismo en los partidos importantes de titular a los jugadores jóvenes. Zidane vuelve, por favor, joder. Pues después de cómo le pusimos, y con razón, a final de temporada, yo sabéis que yo adoro a Zidane, soy pro Zidane, pero hizo cosas muy mal. Perdimos, pero el presidente no va al vestuario para decir que jugamos bien, como... Hombre, pero es que no hemos jugado bien. Es que el Barcelona en la final de la Supercopa jugó decente. Lo de hoy del Real Madrid es que no ha habido decencia alguna. Es que tú puedes perder jugando bien, jugando mal. Lo de hoy ha sido jugando a nada. Un desastre. Un puto apocalipsis futbolístico. Lo del Real Madrid hoy, tíos. No es justificable. El próximo clásico arrasaremos a ese Barça mediocre con Mbappé y Haaland. Para eso queda mucho y ya veremos qué pasa. Yo me voy a centrar más en ganar la Liga este año y ya está. El hecho de ser una leyenda no te garantiza el éxito. Lampard y Pirlo, por ejemplo. Correcto, Carlos. Totalmente. Al final necesitas que te acompañe todo. Todo tu discurso, tu libro de estilo, tu fútbol, lo que quieres practicar. Necesitas que los jugadores lo practiquen y sacar a los jugadores adecuados para cada momento. Y el Real Madrid no ha jugado 4-4-2 prácticamente y hoy el Madrid ha estado en bragas. No ha sabido emplear el 4-4-2. Tú puedes sacar un 11 que suene bien, pero si luego lo ejecutas mal, ¿de qué te sirve, tío? Yo soy Florentino, bajo a vestuarios y amenazo de muerte a todos. Joder, Leo. Lo digas de broma, cabrón. Venga, un poquito de humor, tíos. Un poquito de humor. Dentro de esta noche tan fatality, tan mala. No ganó el Barcelona, lo perdió el Madrid. Bueno, yo creo que las dos cosas son compatibles. El Sevilla empató. Estoy muy tocado, dice Josain. Bueno, Josain, ánimo, tío. Josain, desde Cataluña, además, Josain está en Granollers, creo, ¿eh? O sea que, jodido. En los últimos 6 clásicos, el marcador va 12-9. Bueno, pues hombre, 12-9 está igualado, ¿no? Yo qué sé. Llevamos mucho tiempo en los clásicos comandando. Hoy tocó perder, chicos. Pero Kike, el libro del entrenador de Angelote es literalmente quemar a minutos a los jugadores. Con eso no se puede llevar una temporada. A ver, eso ya os lo hemos advertido desde este canal, Miguel Ángel y yo. Desde luego, quemando 11 jugadores es muy difícil. Y demasiado que ha sobrevivido el equipo. Y tiene la liga muy encauzada. Pero desde luego es muy peligroso. Y al final te encuentras con jugadores también quemados. Muy mal Ancelotti con el 11 que sacó. Pues sí, Mario. El 11, más que el 11 que sacó, lo mal trabajado que ha estado el equipo, ¿no? A nivel táctico, lo mal que ha presionado, lo mal que ha trabajado sin balón, la incapacidad para poder cerrar líneas al Barça, la incapacidad para defender los espacios vacíos, lo mal que hemos ido a los saltos en presión. O sea, nada bien, tío. Todo fatal. Hoy perdimos por más táctico que físico, pero sobre todo táctico, pero también físico, tío.
Casemiro y Kroos no les da, Leo, no les da hoy, para el partido de hoy no les ha dado. Casemiro hoy estaban dando. Carvajal perdidísimo. Uf, Y luego, y Kroos. y Kroos ha estado lamentable. Nacho Fernández muy perdido porque tenía además una agencia jodidísima. Tenía bueno, pero tenía Dembélé, sobre todo, que Dembélé ahí ha venido el primer gol. ¿Por dónde ha venido? Yo es que lo de Nacho de lateral izquierdo no tiene sentido, tíos. Vamos a ver, Álava juega cuántos años de lateral izquierdo. Y es zurdo. Le pones de lateral izquierdo y a tomar por culo. Y juegas con Nacho y Militao, que la temporada anterior fueron una pareja de centrales sensacional. Tío, lo haces así. Bueno, ahí está la luz que ha puesto Ana Paula. Mejor, ¿no? Con un poquito de luz. Ana Paula siempre le da criterio estético a los directos. Ancelotti out ya, dice Youssef El Haddadi. Bienvenido, Youssef. No sé si es la primera vez. Bueno, a los nuevos, bienvenidos. ¿Vale? Que hoy es un día duro. 50 likes, ahí estamos. Apoyando el canal. Y supongo que en parte al Real Madrid, chicos. Ahora me veis mejor la cara. Sé que soy feo, pero por lo menos con luz se ve mejor. Gana un poquito de presencia al directo. Estoy contigo con Xabi Alonso. Hace nada vi a la Real Sociedad en directo, en el campo, y se nota mucho que hay entrenador. Sí, es un entrenador de sello, pero le tienen que dejar trabajar. ¿De qué te serviría que viniera un Xabi Alonso, como vino Zidane en su momento, si no le dejan trabajar? O sea, le tienen que dejar ordenar y estructurar al equipo a nivel técnico y táctico. Pero con, para mí, proyección de jugadores jóvenes, mezclados con veteranos, y que los pesos se vayan equilibrando. Porque Casemiro y Kroos o Modric, pues va a haber momentos que les cueste ya llevar el peso, y frente al Chelsea, pues con Kanté, con Jorginho, con Pulisic, con Mason Mount, Kai Havertz, gente muy física, con muchas transiciones. Muy peligroso, tíos. Es que Nacho y Militao son buenos centrales, pero en bloque bajo. Sí, bueno, y en bloque alto también Militao es muy buen central, y Nacho también. Leo, tío, yo creo que es más una conjunción colectiva de trabajar juntos, al unísono, pero tú no puedes presionar, unos van, otros se quedan. Yo creo que las personas que han ido al campo al Barça, aparte de cagarse en el Madrid, habrán visto a un equipo que no sabe presionar. Que unos iban, otros no iban. Y que no ordenaban bien la presión. Así como loco, tío. Claro, Modric, por ejemplo, está Ana Paula, que ha estado en el Bernabéu. Modric como loco diciendo, vamos. Y unos iban y otros no. Casemiro hoy ha hecho un partido deleznable. Para mí el peor del centro del campo. Lo ha puesto como central luego. Y luego de central, sí. Pero si es que ha hecho un desaguisado, ha puesto 3 centrales en un momento determinado, y entonces nos han pillado los unos para uno, con un atacante del Barça y un defensa, un atacante, defensa y un atacante. Un desastre. Fernando Bernués, muy buenas, ánimo, hay que estar a las buenas y las malas. Sí, señor, te lo compro. Jugamos para el culo, pues sí, también, o sea, todo es compatible. ¿Quieres entrar, cielo? No, porque yo pedí comida y tengo hambre. Ah, vale. Yo no he comido. Ah, claro, ya no ha cenado. No he cenado. ¿Qué tal, chicos? Pero te meto en plan un poco o así. Sí, o un poco así. Sí. ¿Qué ¿Va? tal? Uy, pero qué raro. Muy oscuro. No, cariño, es que a ti te da porque te da la luz diferente. Vale. Pedro Flores, si piensa entrarse a un perdedor, Mbappé. A ver, Mbappé, yo no diría que es un perdedor como tal. Yo diría que actualmente es el mejor jugador del mundo y el Madrid va a fichar al mejor jugador del mundo. Pero obviamente necesitas acompañarlo de jugadores que puedan dar un nivel competitivo. Hoy fue día de experimentación. Joder, pues es que es un mal día de experimentar. Experimentar eso cuando juegas ante un Getafe que viene o el Celta, 9 de con todo el abril, respeto. O un Celta, en Balaidos, yo Celta, qué sé, tío. Inter Pero contra Mallorca. Barcelona. Mira, de verdad, yo digo, joder, el Madrid saca un 4-4-2 y entiendo que se puede trabajar bien. Pero tronco. Pero es que se ha ejecutado fatal el sistema sin balón. Se ha ejecutado fatal. Yo no he visto al Real Madrid presionar peor. Peor. En toda la temporada. Y eso que ha habido partidos que hemos presionado mal. ¿Qué tal, Miguel? Habla tu cariño un poco también. ¿Cómo has visto el partido en el Bernabéu? A ver, como todos lo hemos visto. Toma agüita. Mal, no, he tomado. Mal, lo hemos visto mal el partido. ¿Qué quieres que diga? Yo de verdad que yo feliz, porque cuando vi que no estaba calentando nadie del Madrid y luego que entra Camavinga por Kroos y quita a... Bueno, ya me estoy perdiendo. O sea, Camavinga y Mariano. Sí. Vale, entran los dos y sale Carvajal y Kroos. Sí. Tú dices, bueno, venga, que Pero ahora... el problema es que reestructuró mal al equipo con los cambios. Claro, o sea, los cambios fueron... Es que el problema es que tú puedes hacer buenos cambios, pero puedes posicionarlos mal por sistema. Y es que Ancelotti ha hecho eso mal en la primera y en la segunda parte. Sí. Pero una cosa es hacerlo mal en la primera parte y que no sepas relanzar al equipo durante el progreso de la primera parte. Pero en la segunda parte, que ya llevas 2-0 en contra, tío, marca una solución táctica para cambiar el partido. Sí. Y además, chicos, yo te voy a decir que se escuchara los hinchas del Barça gritando más que los hinchas del Madrid ahí. Eso es muy Bernabéu, ¿eh? Eso es muy Bernabéu. En algún momento se abullaba y todo. Yo loca. Cuando Aubameyang fue a festejar el gol, porque no sabían que si estaban revisando, que era gol. La gente callada. La gente callada, pero además
él va a festejar con los suyos Sí, sí. y la gente ahí como si nada. Callada. Eso en el Camp Nou no pasa, tío. Tío, por favor. Me Yo reco- creo que yo hice un Sí. gesto feo. Yo reconozco que le hice un ¿Lo has gesto grabado feo. ese gesto feo? No, pero yo le hice un gesto muy feo a Aubameyang porque me dio mucha rabia. Aubameyang. Auba. Bueno, pues hacía lo que tenía que hacer y ya encima, está. al lado mío había mucha gente del Barça. Eso es lo que pasa también en el Bernabéu, aquí en España. Había gente al lado mío, o sea... Al Bernabéu, como contra el Paris Saint-Germain, al Bernabéu le metes tú como jugador. El Bernabéu no entra solo. Tú tienes Sí, que hacer obvio. entrar al Bernabéu. A ¿Por ver, qué lo el vimos? Madrid Siempre lo vemos. al principio, los 10 primeros minutos, empezó mal los 5 primeros, luego los otros 10 bien, que hubieron algunas ocasiones buenas. El Bernabéu estaba como loco, pero luego... me El sacó, Madrid, y chicos. para mí, no sé cómo lo has visto, la jugada de Vinicius que se queda con Ter Stegen probablemente sea la jugada donde dices, el Madrid aún no jugando mejor que el Barcelona, esa jugada, Es si capaz. Vinicius es capaz de sacar un penalti o un gol, Mm. es jugada del partido. Metemos... Pero a ver, pero fue penalti. No, que va a ser penalti. O Se sea, ha caído que lo solo. hizo malísimo. Malísimo, Sí, se ha caído malísimo, solo con el pero balón. yo dije, No, es que yo pensé que era Malísimo. penalti porque no podía Yo ser también. que fuera tan torpe de caerse, pero se cae él. Metemos a 100 mañás de Peñarol en el Bernabéu y hacen más bulla que los 59.900 madridistas. Sí, es que el Bernabéu es así. que me da mucha rabia. Yo gritaba, chicos, yo decía cosas, ya estaba en plan... Es que el Bernabéu Alocada. es un estadio al cual los jugadores tienen que meterle la atmósfera. Como hicimos contra el Paris Saint-Germain los últimos 30 minutos, el Bernabéu era, pues eso, ebullición, tío. Borrón y cuenta nueva. Hay 9 puntos de diferencia aún. Exacto, Pablo. Sí. Vamos a pensar así, chicos, porque yo si me empiezo a amargar, No, yo no hago ni el canal, tío. O sea, es como para meterse en la cama. A ver, hay gente que está pidiendo la dimisión de Ancelotti. Y yo te puedo comprar la dimisión de Ancelotti. Pero ahora mismo es el momento focus, ganar los partidos que quedan, volver a ciertos puntos positivos que ha demostrado el equipo, como ante el PSG, recuperar a Benzema y Mendy a full, Sí. y a partir de ahí, tras la temporada, sacaremos efectivamente las conclusiones que haya que sacar, Sí. evidentemente. Que Ancelotti para mí no es el mejor entrenador para el Real Madrid, ya os lo he dicho, os lo dije cuando llegó. O sea, yo no sé esto, yo cuando llegó, yo dije que quería a Antonio Conte o a Xabi Alonso. Quería a alguien de una manera o de otra que hiciera cambios, perfiles de cambios. Pero llegó Ancelotti, A ver, ya está. José Esto es dice lo que hay. Estos partidos marcan mucho, es verdad, que a lo mejor psicológicamente el equipo puede venir un poco marcado. Yo creo que le va a marcar más al Barcelona que al Madrid. Ah. Creo que el Madrid es capaz de quitarse. Mm. Si el Madrid consigue sumar triunfos y tal, se va a ir quitando eso. Pero Ujú. el Barcelona, desde luego, ha cogido un Hype. fuelle A ver espectacular. si Porque puedo además poner esto ellos... más cerca, Sí, ahí porque está, ahí cielo. veo muy raro. Porque ellos son capaces, además, dentro de su entorno Barça, Mm, enviar discursos. Ellos han ganado su liga particular. mm. Hay gente que va a ir a Canaletas, a lo mejor. No me extrañaría. Por ganar un partido al Real Madrid. ¿Qué es? Te van a Canaleta, Canaletas, Canaleta. donde celebra los títulos el Barcelona. Ah, Entonces, te van allí, tío. estaban como locos. Es así. Estaban como locos, ellos estaban muy... Descansa bien, Alberto. Buen día y vaya bien, tío. Bueno, yo creo que borrón y no cuenta nueva. Apoyar lo que queda y apuntar para cuando... Es interesante esa lectura de Reservo y Moa. Sí, borrón, pero apuntamos en el libro en la agenda, ¿no? Cosas a mejorar. Exacto, cosas a mejorar. Muchas. Mm. Eh, A ver, hay que ver, porque lo que pasó también, muchos estaban contentos con el 4-4-2 que había sacado Ancelotti. yo el primero, ¿eh? Pero eso se notó muy al principio que el equipo no era capaz de hacer llegar el balón a Vinicius y a Rodrigo. Y es imposible. Faltaba Benzema también entre líneas. Faltaba Benzema, pero a ver, entonces si Benzema está en un 4-3-3 y luego pone Mariano, no pone Hazard, no pone Jovic. Yo no te digo que lo solucionen ellos, pero a ver, tío, Mariano que no hizo nada. Ya, pero si es que él no tiene a la gente activada, ni a Hazard ni a Jovic, entonces pues prefiere poner a Mariano. A ver, Pues el eso problema para mí, lo que más se le puede echar en cara a Ancelotti es la incapacidad de meter a 18 jugadores de una primera plantilla del Real Madrid en dinámica. Y solo meter 13-14. Ujú. Así es. 13-14 y ya. Porque Camavinga para mí no lo ha metido en dinámica. Se ha visto obligado a meterlo en dinámica. Claro, porque claro. al principio contaba y luego lo fue marcando como un despojo. Sí, un sí. despojo. Y luego, a ver, hasta Dani Ceballos se puede haber metido Dani Ceballos en esta. O sea, yo no digo que... Pero tío, luego mete Lucas Vázquez y Asensio. Bueno, ya son cambios un poco para... Ya iba 4-0, ya sé. Cuando Sí. estaban calentando estaba 3-0. de refrigerio, gente luego- cansada. Sí, pero... ¿No era tarjeta roja para Aubameyang, Pablo? Pues mira, sinceramente, a mí me parece Mm, una tarjeta que se puede sacar roja perfectamente. Pero, tío, te voy a decir,
futbolísticamente nos han hecho una pisada tal por encima de nuestro yugular que hasta me ha dejado como un poco eso, en plan, algo secundario, como, fíjate, y la entrada es grave, porque es grave, Pero la es entrada que es grave. Munuera Pero, Montero, ¿qué? sí, Martínez Munuera, Martínez Munuera se ha equivocado en varias cositas. O sea, varias cositas. Sí, varias Creo cositas, que sí. Con las amarillas también. estaba muy mal. Es que era una alineación con Modric falso 9 y Valverde falso extremo. Nuestro único interior era Kroos, porque Casemiro seguía... Bueno, es que Casemiro... Kroos ha estado poco móvil, poco activo. Casemiro ha ido andando bien. El VAR lo tenía que haber informado. Pues sí, Pablo. Ay, Courtois nos ha salvado dos. No sé, yo lo he dicho. balones. Courtois ha sido el mejor. Tío, nos ha salvado 2 balones. A ver, cuando... No hubiese sido 6. A ver, la gente dice, no, pero es que, claro, el portero para sí. Pero cuando el portero es el mejor de tu equipo, algo va mal. Normalmente, algo va mal. O sea, una cosa es que tú ganes y sea uno de los decisivos o de los importantes, pero cuando es el mejor, sin lugar a dudas, mal. Algo mal has hecho. Las jugadoras del Barcelona están poniendo 2008 y hay gente respondiendo que en el 2008 el Barcelona estaba en segunda y el pasillo del Barcelona al Madrid. Deja, de verdad, yo, si fuera vosotros, podéis hacer lo que os salga de los huevos, sinceramente. Pero yo si fuera vosotros dejaría a un lado todos los foros y lugares de directo blaugrana. Porque no vais a conseguir nada bueno. O sea, realmente es un poco de masoquismo. Como para fustigarse, tío. Dicen que, bueno, Oshuala ha puesto cosas... Oshuala que me... Sí. No sé, fue lo único que... Porque yo tampoco, chico, uno está en el estadio... No tiene señal de móvil. Sí, porque yo te he escrito y no... Claro, no hay señal. A lo mejor me llegaba un mensaje que otro de Telegram de aquí de Madrid Maldía, o un mensaje de... Que está calentito el Telegram, ¿eh? Por cierto. Pues yo vi algunas cosas. Yo quise mandar un vídeo. Oye, ¿tú puedes mandar el Telegram ahí al grupo por si la gente quiere meterse en Telegram? De alguna manera en el chat, por si se quieren meter en el Telegram público. No. Ahora lo pongo. Inténtalo, ¿vale? Tchouaméni, ya, nos dice Hossain. Bueno, Tchouaméni me parece un fichaje fundamental. ¿El resultado sería el mismo con Benzema? Nos pregunta Carlos. Pues nunca lo vamos a saber. Obviamente Benzema te da una serie de tangibles e intangibles que no te los va a dar nadie, pero yo creo que nos hubieran ganado. Igualmente creo que nos hubieran ganado. El tema es que... Pero con Benzema al final tiene más opciones de gol, pero sobre todo tienen más opciones de llegar mejores balones a la gente de arriba. También es que hemos tenido una falta de construcción clarísima, de construir juego y de generar situaciones. Tengo malas sensaciones de que podíamos llegar a perder, pero no de goleada. Eso es lo que pasa. Yo es que al principio ya, después de los 15 minutos, cuando ha marcado el Barcelona, cuando ha marcado Aubameyang, yo he dicho, uff, esto tiene muy mala pinta. Lo he dicho para los miembros del canal de Madrid Maldía TV, lo he dicho, tenía, muy mala pinta. Buenas noches, Antonio Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? Mucho ánimo. Sí, la verdad es que Ancelotti y los jugadores hoy han estado de parranda. Casemiro hace años que no puede más, no sé si por declive o porque no descansa. Pues bueno, en Twitter, Quique, ¿qué hago si me saltan las notificaciones? Pobre David, que me salta todo. Pues taparlas, tío, tapa las notificaciones. A ver, el problema ahora del equipo, al margen de que ha sido humillado deportivamente para mí, es que claro, el Madrid, por ejemplo, dentro de 3 días, si tuviera un partido, tú imagínate que el Madrid tiene un partido dentro de 3 días. Pues tío, tienes el focus para el siguiente partido, ganar y cerrar un poquito el grifo mediático. Pero es que ahora tienes 2 semanas por delante, tío. 2 semanas por delante. Que va a haber mediáticamente un ataque brutal. O sea, yo he estado escuchando brevemente a Juanma Castaño, Gerard. O sea, hay unas ganas de que el Madrid pierda la liga, pero brutales. Es que todas las decisiones de Ancelotti han sido controvertidas. No solo lo del falso 9, yo estoy cabreado. ¿Qué semanita me espera, hombre? Ya, chicos, bueno, esto es deporte. El deporte se gana, se pierde. No o sea, el chiringuito, no vean nada. Yo no vería el chiringuito. A ver, no, a mí me interesa que estéis todos aquí, evidentemente, ¿vale? Pero yo el chiringuito no lo vería. ¿Por qué? Pues porque vais a ver una cantidad de mierda muy dura. Fácilmente pudo ser un 7-0. Pues sí, totalmente, si no es por Courtois. Es que mi novia me dijera de último momento que se perdería el clásico, era una señal divina de que no íbamos a ganar. Siempre te pasa eso, Leo. Cuando tu novia no está, mal asunto. O sea que seguimos. Chicos, aquí os ha dejado Ana Paula el Telegram, por si queréis entrar en nuestro Telegram público, ¿vale? Estáis invitados. Eso sí, normas básicas, respetar las opiniones de todos. Opinar, que seáis activos y, lo dicho, mensajes respetuosos, ¿vale? Tenemos una comunidad
muy correcta, muy educada, cada uno tiene su opinión, pero donde nos respetemos todos, ¿vale, chicos? Chicos, estáis todos invitados, así que entrar al Telegram. Si tenéis Telegram, ahí tenéis el Telegram público de Madridismo al Día TV. Invitadísimos. Más cosas, chicos. ¿Qué más queréis que soltemos de mierda? Porque yo tengo que desahogarme también. Joder, es que es duro, tío. Yo es que yo siento que no he soltado toda la mierda que llevo dentro, porque el canal me obliga también a mantenerme entero, ¿no? O sea, es como, joder, no voy a estar aquí insultando, diciendo ciertas cosas, o sea, quiero ser, que a lo mejor es un discurso equivocado, pero... mensajes en Telegram ¿Qué? del estadio. Ah, del estadio. Mañana tendréis un blog, tendréis cositas, bueno, a ver qué tal. Un blog, pero que tampoco Sí. podemos grabar cosas buenas. No, buenas no, pero hay que ponerlo, hay que poner contenido y es lo que toca. De verdad, mi opinión. Contra el Chelsea no vamos a pasar. Ya os lo digo. Yo ya aviso. Aviso. Pero vamos a ser campeones de liga por mis cojones. Esta liga es nuestra, no se nos puede escapar, chicos. Y oye, trabajar en verano con una liga y una Supercopa de España bajo el brazo, yo creo que es un buen año, una buena temporada. Con Kylian ya seguro, porque Mbappé seguro que va a venir. Y vamos a ver qué más viene. La clave es, y la lectura es, ¿con Haaland y Mbappé da con solo eso? Solo, entre comillas, solo. Se me entienda. Solo con esos dos jugadores más la vuelta de uno de Odriozola. Pues hombre, a mí me parece poco. De verdad, poco. Porque necesitamos para mí un centrocampista y un central, aparte de un lateral derecho. Así lo veo. Bueno, Deadpool disfrutando con Boca Juniors. Oye, pues mira, si te alegras con Boca Juniors ahora, fenómeno. Mañana habrá contenido, ¿vale? Habrá un mensaje también sobre Ancelotti, porque evidentemente es muy culpable de lo de hoy. No único, pero por supuesto sí que soy de los que pienso que sería más conveniente otro entrenador. O sea, yo no digo que tenga que ser una obligación que Ancelotti no esté el año que viene, pero desde luego para el Real Madrid que yo quiero y para la reconstrucción, no tanto a nivel profundo de plantilla, pero sí reconstrucción de roles y de líderes, creo que un perfil Ancelotti le va a costar hacerlo. Que yo no lo descarto, pero creo que le puede costar. No voy a insultar, Miguel, tío. No voy a insultar, tronco. De verdad. O sea, ya en Madridismo al día, para los miembros, los que sois miembros del canal me conocéis en los directos, me caliento mucho, pero de verdad, no me quiero llevar mala sangre, tío. No quiero llevarme mala sangre por dentro, de verdad. Con Haaland y Mbappé nos irá mejor, aunque tengamos muertos detrás de ellos. Claro, es por lo que tienes arriba, pero me da miedo, tío. Joder, estaba ilusionado, macho, ¿eh? Con lo del PSG... Con lo del PSG estaba muy ilusionado, tío. Ha sido... ¿Cómo fue el directo con tu papá aquí? Sí, pues ha sido duro. Sí. Ha sido muy duro lo de hoy. Mi padre se quería ir antes del directo. Estás emocionando. Sí, porque hoy he sentido humillación. Hoy he sentido humillación. Hoy he sentido humillación. ¿Y sabéis lo peor? Cuando tienes frustración y no tienes rabia. Tienes impotencia. Y yo me he sentido como los jugadores, porque yo a los jugadores les he visto impotentes, incapaces de competir. No es esto de vas, lo intentas, vas con toda la yugular, juegas bien, tienes muchas ocasiones. No ha sido el resultado justo, tal, pero es que el resultado ha sido hasta injusto. Que el Barcelona ha merecido 7-0 hoy. Y son varias goleadas históricas. Y eso es verdad que queda un poco ahí. Que por supuesto el Focus Liga, ganar la Liga, y yo lo voy a celebrar súper contento. Voy a estar con Ana aquí, estaremos celebrando la Liga, súper felices, pero me duele mucho ver a mi equipo así. Me duele mucho. Me duele mucho ver a mi Real Madrid sufrir de esta manera. Y sobre todo ver la resurrección también de ellos. Porque, a ver, yo tenía claro que el Barcelona tiene recursos para recuperarse. Pero se van a recuperar más rápido después de victorias así. Porque ellos necesitaban esto como el comer. Porque es su liga particular. El Barcelona ha ganado su liga particular. Porque realmente es casi imposible que ganen la liga ya. Pero ellos se van a sentir súper reconfortados ganando el partido en el Bernabéu como han ganado y de la manera, con la goleada. Entonces, esto para cualquier madridista pues va a ser jodido, tío. 2 meses duros, dice Josain. Pues sí. Ahí estaremos, apoyando al equipo. Es nuestro deber
nuestra obligación como madridistas. Y yo espero una reacción de los jugadores con la Liga. Y en la Champions ojalá que yo fuera optimista, pero en la Champions no lo veo. Toma, joder, si es que si Xavi nos tiene marcado un poco ahora ya... Imagínate Tuchel cómo nos tendrá de marcados. A mí me pueden golear todas las temporadas mientras sigamos ganando más títulos que ellos. Sí, pero a ver, ¿cómo te lo digo? No me quieras tanto y quiéreme mejor, ¿sabes? O sea, yo adoro a mi Real Madrid, pero hostia, joder, me está dando unos disgustos en esos duelos que duelen mucho, tío, duelen mucho. Sí. Que por supuesto al final la clave es ganar el título. Jugamos para ganar la competición. Pero estos duelos mandan un mensaje equivocado. Y lo que ha dicho Nacho tras el partido, que es lo que he podido ver, es una vergüenza. Y desde luego ahí Florentino tendría que entrar al vestuario, pero tendría que entrar, no para dar ni enhorabuena ni hostias, para decir, señores, esta es la camiseta del Real Madrid. Ustedes pueden ser campeones de liga. Pero cuando jugamos este tipo de duelos y en la situación que llegamos, hay que competir. ¿Qué dijo Nacho? Nada, pues como que, bueno, es que puede ser que con la cantidad de ventaja que tenemos hayamos salido algo relajados, algo así. ¿Qué? A ver. Ya llega ahí tu pedido. Bueno, Ana Paula ha pedido comida normal, la pobre tiene hambre. Pues lo tenéis ahí, reservo el MOA. Bueno, ahí está la comida de Ana Paula, que no sé qué ha pedido. McDonald's, bueno, bien. ¿Qué dijo Nacho? Pues Nacho ha dicho lo que os acabo de comentar, no palabras textuales, pero queriendo, en este caso, enlazar que la causa por la cual hemos perdido de esta manera es porque quizás no hayamos salido con la intensidad necesaria, teniendo en cuenta la situación clasificatoria en la Liga. Eso me parece un error garrafal, es el Barça el que tienes enfrente, no puede ser. Y luego además están los batacazos de básquet, está lo del fútbol femenino. La sensación no mola, tío. No quiero perder, no quiero perder contra el Barcelona, hostia. No, claro, tío, es que no quiero andar perdiendo con el Barcelona todo. A ver, yo entiendo que hay una competitividad, ganas, pierdes, o sea, no vas a ganar siempre, hostia, pero es que nos han ganado todo, tío. Nos han ganado todo, macho. Excepto el clásico de la ida, que ganamos con un Barça en etapa Koeman. Joder, tío. Vamos a intentar competir un poquito mejor, ¿no? A ver, llamarme loco. No lo sé. Pero bueno, por supuesto lo más importante al final es la Liga. Ganar. Madrid tiene que ganar la Liga. Pero, tronco, tiene que haber una introspección, una autocrítica, tiene que haber un mensaje interno. Tiene que haber algo. Tampoco el club... Yo, lo poco que he escuchado Butragueño, ¿una mala noche? ¿Qué cojones una mala noche? Butragueño, ¿una mala noche? Hemos tenido una mala noche. Tío, ¿qué mensaje? O sea, tienes que decir, somos el Real Madrid, estas cosas... Tío, que ha sido una puta leyenda el Real Madrid, tío. Una mala noche. Una mala noche. Joder con la mala noche, Rick. Joder con la mala noche. La noche... Uf. La noche va a ser dura. Dura y larga. Oye, yo no sé si estáis comentando algo, no veo ningún comentario. Estáis todos callados, tío. No sé si es que me prestáis muchísima atención. No queréis hablar. Solo queréis escucharme. No lo sé. O sea, no lo sé. No lo sé. Yo creo que por aquí vamos a dejar el directo. Creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos estado un ratito bastante largo. Y yo también necesito un poquito refrigerar, relajarme mentalmente, tío. Tengo mucha tensión. La previa, el directo. Estoy un poco... Tengo la cabeza, necesito colocar las piezas todo bien, todo bien. Y ahora mismo colocar todo, ¿no? La noche de hoy tiene que pasar. Y esperemos que pase rápido. El problema es que no tenemos liga, no tenemos Champions ahora, cosas que nos vienen bien para limpiar. Estábamos partidos para limpiar. Y esto en parón. Gracias, Reservo el MOA, tío. Gracias, tío. Gracias a todos, macho. Bueno, hemos estado más de 2.500 personas que se han pasado un ratito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Obviamente, si hubiéramos ganado, hubiera sido otra historia este directo. Hubiera sido una puta locura como fue el del PSG. Pero volverán.
Volverán las grandes noches al Bernabéu. Bueno, la tuvimos hace nada. O sea que volverán. Volverán y esperemos ganar la liga, ¿vale? Pasar una buena noche todos. Un buen día aquellos que estáis en la TAM. Y ya está, ¿vale? Apoyar el equipo. Ser del Real Madrid lo más grande. No lo dudéis ni un solo momento. No lo dudéis jamás. Que ser del Real Madrid es lo más grande que hay. Nunca lo dudéis. Que es un orgullo y un privilegio ser del Real Madrid. Y en noches como hoy hay que ser más del Real Madrid. Por supuesto con un espíritu crítico y un espíritu constructivo. Pero nunca hay que alejarse del equipo. Tenemos que estar ahí. ¿Vale? Así que nada. No me enrollo más. Que me estoy poniendo en plan melodramático. Y no quería esto. ¿Vale? Venga, chicos. Voy a hacer lo de siempre. No voy a cambiar el discurso. Voy a cerrar con lo mismo de siempre. Ahora Madrid y vamos a por la liga. Chao, chavales. Descansar.